vamos a hablar de varias cosas, fundamentalmente de podas y de unas plantas que estaban dentro de la temática del curso, las herbáceas perennes, y cuando hable de ellas y las vean, van a decir, ah, mirá, esto que yo conocía es una herbácea perenne, o van a ver más o menos que la mitad de las plantas que yo nombro, muchas de ellas pueden llegar a ser nuevas para ustedes, o alguna vez tuvieron alguna referencia, pero todas son plantas que ustedes consiguen en los viveros del Uruguay. O sea, yo no les voy a hablar de plantas que no están en Uruguay. Perfecto, este señor, simplemente para que tengan una referencia de esta persona, artista floral, hoy en día realiza unas cosas que se llaman esculturas botánicas, después fíjense como eso que está a la derecha con flores, y utilizando otros materiales y haciendo cosas más grandes. Es un artista floral que tuvo florería, que se asoció con un fotógrafo, que ha hecho una cantidad de cosas, y hoy en día digamos que el arte que hace es bastante especial. ¿Ah? Crea esculturas botánicas. Se los dejo así, no vamos a dar una clase sobre él, simplemente que sepan que existe, que en Uruguay no se debe hablar muy a menudo de esta persona ni de lo que hace. Entonces eso nos va a quedar para investigar en internet y poder divertirnos con el arte de este señor. Bien, acá yo simplemente les puse algunas imágenes que están en videos de él y producciones de él. Son maravillosas. Es más, me inspiró para de golpe tener una linda lámina de estas en mi casa, dado que hay un espacio bastante central que le quiero dar a un muro, le quiero a una pared, le quiero dar cierto color, y esta imagen me gustó mucho, ¿no? La dalia ahí atrás, está interesante. En fin, se los dejo para que después lo disfruten, pero yo simplemente puse 3 imágenes. Ustedes después se pueden ir al sitio y van a tener de todo ahí. Muy bien, el mundo de las podas, fundamental, interesante. Y bueno, yo cuando armé esta clase me trato de hacer las preguntas básicas y arrancar con eso. Primero, al ser un poco curioso, agarro y digo, pero la naturaleza, cuando no estaba el ser humano, este, ¿qué hacía? ¿Se podaba sola? ¿No se podaba? ¿Qué inventaba? Bien, el tema es que, es verdad, las plantas en sí, ¿para qué fueron creadas? No necesitarían poda para vivir, porque ¿quién las poda? O se va pudriendo la rama y se cae, o el viento, o alguna tormenta, pero si no, no había intervención de nadie, del ser humano, y bueno, las plantas vivían. Simplemente el ser humano, usando su cabecita, se dio cuenta de que podía hacer una cantidad de cosas con las plantas, que de golpe la naturaleza no hacía, y podía modificarle a las plantas ciertas cosas, y lograr ciertos resultados de las plantas. Entonces, el ser humano poda las plantas por diferentes razones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, les gusta cambiarle la forma. ¿Ya? Piensen en esas, hoy en día piensen en una serie de plantas que se suelen vender, se le dice topiarios. Topiarios es cuando yo le doy forma a una planta, por ejemplo, se le dan formas redonditas, o también se le dan formas cuadradas para los cercos, por ejemplo, ¿no? Para equilibrar una planta, yo acá pienso en un país el nuestro ventoso, un país ventoso hace que las plantas se suelan torcer un poco. También acuérdense de algo, cuando yo hablé del famoso norte, que es de donde pega el sol, en el hemisferio nuestro, que las plantas tienden a mirar hacia el norte. Si encima hay viento sur y la planta mira hacia el norte, más factor para que se incline y se desequilibre. Entonces está bueno agarrar, por ejemplo, un árbol o un arbusto grande y pararse al lado de él y ver para qué lado tiene más ramas. Y entonces, en la época adecuada, yo puedo agarrar y podar un poco de esas ramas para que el árbol no se incline tanto, ¿no? Para darle vigor, o sea, yo puedo cortar una serie de ramas de la planta que van a hacer que la planta crezca con más vicio y sobre todo crezcan las ramas más nuevas. Ahora lo vamos a ver eso. ¿Por qué la planta se hizo grande?
o sea, muy común, y sobre todo es la poda que suelen hacer ustedes. La planta creció, creció, creció y me está tapando una ventana, y bueno, la corto por ese simple motivo. También les recuerdo lo siguiente: si ustedes plantaron un arbusto delante de una ventana o al lado de un pasaje de un vehículo, plantaron una planta trepadora o un arbusto, y lo viven podando quiere decir que lo podan 3, 4 veces por año, y relativamente fuerte, quiere decir que la planta fue mal plantada. O sea, si yo tengo que estar podando a cada rato una planta, fuertemente estoy hablando, quiere decir que esa planta fue mal plantada. No estoy hablando de cercos, estoy hablando de plantas aisladas o en canteros, ¿tá? Que yo las planto y cada vez que miro digo, no, pero esto hay que podarlo porque se hace muy grande. Bueno, capaz que es una planta que plantaron que es grande y hay que plantarla en otro lado para que no moleste. Entonces, ese es un tema, ¿no? Que muy a menudo uno compra plantitas, compra un arbusto de 1 metro, 1,20 m, y, y lo planta en un lugar que no es el adecuado, entonces se pasa podando, y eso no es normal. Para florecer mejor, o sea, hay podas que se hacen para que las plantas florezcan mejor, ¿ah? Es el caso típico de la rosa. Para producir más fruta, caso típico de los frutales, o sea, si uno no poda un frutal, es muy probable que el frutal se llene de fruta pequeña, ¿ah? Y bueno, y eso no es interesante para el productor de fruta y mismo a veces para nosotros en un jardín. Para mejorar la sanidad, ¿qué quiere decir? Agarro una planta, yo veo que tiene una serie de ramas que ya están viejitas y vienen brotando ramas más nuevas, y bueno, saco las ramas más viejitas, las ramas que de golpe están más lesionadas, que veo que no están con buen estado de salud. Y es eso también que tiene que ver con el rejuvenecimiento, o sea, una planta ustedes la pueden hacer durar más años, si le hacen una poda, sobre todo respetando épocas y ciertas formas, cierto cómo podar, ¿eh? Entonces ahí tienen el ejemplo típico. La clase que viene igual vamos a hablar de rosas, la última clase. Tienen las rosas arriba y la típica rosa, vamos a decir de pie, o rosa T, queda podada como está ahí abajo, ¿no? O sea, esa es una poda importante, y es un lindo ejemplo el que está ahí dibujado, fotografiado, de cómo queda una planta de rosa típica podada, ¿ah? Les da miedo a ustedes, no hay duda, porque tienen su rosal que mide de golpe 1,50 m y lo están bajando a 60 centímetros, les da miedo, pero hay que hacerlo, porque si no la rosa después se va para arriba, da rosas chicas, ¿ah? O sea, todo eso, entonces en este caso conviene. También les voy a decir una cosa importante. Después de esta clase, no se crean que es obligatorio podar. Hay ciertas plantas que no las tengo que tocar y no preciso tocarlas, ¿no? Y son la mayoría. Las podas importantes son en rosales, en frutales, si ustedes son más que nada productores de fruta o quieren tener muy buena fruta, eso sí hay que podar las parras, ¿no? Pero después hay una cantidad de plantas, les diría que la mayoría, que no hay que estresarse con la poda. Sí, después van a ver que es importante podar en todo el lote que vamos a ver en la segunda parte de la clase de herbáceas perennes, eso lo vamos a hablar. Y después hay plantas que sí o sí hay que podarlas después de cierto tiempo si quieren que duren, como son las famosas lavandas, ¿no? Bien, entonces, acá viene mucho, hablé del por qué, ¿ah? Va a venir el cuándo ahora, esto hay que asociarlo al calendario que estuvimos viendo, ¿tá? Al cuándo podar las plantas, y el cómo. Tienen una cantidad de videos en el canal de Jardín Urbano, y ahí van viendo planta por planta y más plantas que les voy a ir agregando en el correr de estos días, y ya les digo que el curso en sí termina la semana que viene, pero yo sigo poniendo materiales que les van a interesar y les voy a avisar cada vez que yo suba algo al canal de Jardín Urbano, un video interesante sobre la poda de alguna planta que se venga en invierno, alguna poda que se venga después del invierno, alguna poda que se venga después de la floración, o sea, que de aquí a la primavera hay una cantidad de tareas en el jardín que ustedes las van a poder ir visualizando a través del canal, o sea, el cómo,
la parte práctica la van a ir viendo en el canal. Entonces, momentos de poda importante. Arrancan ahora y les diría que el mes que viene es un mes interesante también. Y se podan una serie de plantas cuando están sin hojas, cuando el crecimiento está enlentecido. ¿Ah? Entonces, estas son plantas que florecen entrada la primavera, las flores aparecen en las ramas que brotan en primavera. ¿Tá? Entonces tienen granadito de jardín, frutales caducos comestibles, parras, rosales, eso es un grupo enorme, los berberis, ahora vamos a ver de qué se trata, las alteas o mimos y las hortensias. Miren, para no hablar en el aire, les voy a ir mostrando esas plantas, se las voy a mostrar acá en internet para que sepamos de qué estamos hablando. Entonces, voy por ejemplo a lo que es el famoso granadito, y de golpe le pido a alguien que me ayude acá, si llegan a no ver, yo le doy, Natalia Castro, ¿estás ahí? Si querés darte volumen. A ver si podés, así me decís si estás viendo bien lo que yo estoy viendo. Y si no, Alicia Ríos, que te veo ahí. O está, Natalia. Bien, ¿Están viendo ahí el granadito que sí, yo estoy mostrando perfecto. acá? Bueno, el Sí, famoso granadito de jardín es hermano del granado, ¿tá? Del granado grande. Miren que esta foto no es tan exagerada. Hay, la de acá arriba, hay granados que pueden llegar a dar así tan bonitos y granaditos. ¿Por qué me gusta mucho el granadito de jardín? Porque no ocupa, ¿ah? No ocupa mucho espacio. El granado grande es, es más embromado en el sentido del tamaño que ocupa. Si ustedes tienen una chacra, tienen un jardín grande, un cantero grande, planten un granado, ¿no? Pero si no, el granadito está ideal para jardines más chicuelos. ¿Ah? Preciosa planta. ¿Qué pasa? Si yo pongo granadito de jardín invierno, ¿tá? Me tendría que aparecer alguna foto de él sin hojas. Resulta que aparece solo una acá arriba del granado pelado. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que pierde la hoja el granado, la va a perder el mes que viene, seguro, casi, según el frío que haga también, si es lugar muy frío queda totalmente pelado, y ese es el momento de podarlo, si lo quieren podar. ¿Ah? Yo estoy hablando bastante de podas fuertes, ¿no? De cuando uno le da a una planta más fuerte, conviene respetar la época. Si ustedes le van a hacer unos recortecitos, los hacen en cualquier época, así nomás. ¿Ah? Entonces el granado, acuérdense. Después hay otra planta que se llama berberis, que a mí me encanta esta planta Bordeaux. ¿Ah? Cuidado que el mundo de internet les puede llegar a entreverar cosas. Entonces los primeros estos están bárbaros. Todo esto acá es el ejemplo típico de lo que es un berberis. ¿Ah? Ven el follaje Bordeaux espectacular. Es una planta que quiere el rayo del sol total. ¿Ah? Quiere el rayo del sol, y no los voy a entreverar acá, pero hay en el Uruguay hay como 3 o 4 berberis Bordeaux. 3 o 4 berberis Bordeaux con distintas formas, ¿no? Más abiertos, más paraditos, todos grandes, todos pinchudos, y hay otros que no quiero hablar. Yo estoy hablando de los Bordeaux. El berberis Bordeaux pierde la hoja, ideal para el sol, y se cuida casi que solo. ¿Ah? Esto es un arbusto. Y este arbusto se poda, si lo quieren podar, se poda en invierno cuando está pelado, así nomás. ¿Ah? Lo pueden podar en cualquier momento del año, pero la poda inteligente es la poda fuerte, si lo quieren podar, es en invierno. ¿Ah? Después también, cuando yo hablo de alteas o mimos, o digo pariente de los hibiscos, esta planta es parienta de los hibiscos, de hecho es un hibiscus de Siria se llama. ¿Ah? Es el hibisco que suelen usar los europeos en países frescos, más fríos que el nuestro, porque no se les muere. La planta que hace pierde la hoja en invierno y se defiende así del frío, queda quietita. Y en nuestro país también pierde la hoja totalmente el mes que viene, y
está bárbaro podarla cuando está sin hojas. Es muy probable que justamente uno de los videos que yo les muestre sea una poda de esta planta. Y se diferencia la poda de esta planta de la poda del hibisco tradicional. El hibisco tradicional, como no pierde la hoja, el hibisco tradicional no tendría que perder la hoja, se poda después de las heladas. Y este no, este que pierde la hoja totalmente, se poda ahora no más, y está muy lindo para quien se quiera divertir haciendo gajos. Porque es una planta muy prendedora. Ustedes cortan los gajos de esta planta que en el interior del país le suelen decir mimo, y la plantan y brota fácil. Y esto para que se diviertan con el mundo de Internet. Empiezan a mirar acá y reconocen algunos colores que hay en el Uruguay de esta planta, reconocen que esta planta también tiene flores dobles. Acuérdense, muchas plantas tienen flores simples y flores dobles. Los hibiscos suelen hacer eso, tener flores simples y flores dobles. Por ejemplo, en este caso acá, de esta florcita acá, esta es bien doble y se ve mucho en Uruguay. Esta variedad. Esto es un mimo altea, que tiene la flor doble. Y este es el que archicomún que se suele ver en muchos jardines. Existe también en varios colores. Si van a Europa, van a otros países, resulta que ven más todavía, más distintos. Están tan interesantes. Acá a la izquierda abajo se les coló un hibisco, ¿no? O sea, acuérdense que el mundo de Internet les pone una cantidad de fotos que a veces están equivocadas, ¿no? Porque la gente pone la foto y pone mal el nombre de la planta y se acabó el tema. Después el Google no sabe, se equivoca y pone. Después también es una planta que suelen hacer esto con ella, que es dejarla, como les decía, con forma y forman así, ¿ven? Esto no, imposible verlo en nuestro país. Le hacen un tronco principal y un globito arriba. Podrían hacerlo en Uruguay, la van podando de chiquita, le van dejando un tronco. Con tanta flor, esto, si no es trucho, anda por ahí nomás. Es raro verla con tanta flor. Pero les puedo decir que en los viveros europeos y viveros del resto del mundo suelen hacer cosas increíbles con la poda y con los fertilizantes también. O sea, le dan de comer mucho, mucho y la planta queda una cosa así. Pero lo más común en Uruguay es ver esto así. Y ese es el famoso mimo o altea, que da muchísimo y da a partir de noviembre y da como hasta los fríos, ¿no? O sea, ya dejaron de dar. Acuérdense, se poda entonces en pleno invierno. Después una de las vedetas, que a mí me encantaría que conocieran, se van a enterar porque yo este árbol lo voy a conseguir y les aviso si llego a tener para vender el árbol de Judea. Esto es una maravilla, el arbolito de Judea, con el tiempo en Uruguay puede llegar a quedar, a ver, les muestro la foto más adecuada. Si logran esto, está bárbaro. Yo conozco arbolitos de Judea en Uruguay parecidos a este. Florece sin hojas, queda espectacular en el mes de septiembre. Hay pocos, pero hay pocos porque es una planta lenta, y se poda, en este caso, si le dan una poda fuerte podría ser en pleno invierno, pero, cuidado que acá me estoy corrigiendo porque esta planta hay que podarla después de la floración, porque si la podan cuando está totalmente sin hojas, y eso capaz que lo agregué la semana pasada y me estoy dando cuenta que tiene que ir en la categoría de plantas que se podan después de la flor, si no, le sacamos toda esta flor. Tiene una flor preciosa, es 15 días que está así, parece mentira, y es una maravilla. Después, sí, fundamental esta, que la ubican casi todos, ubican esta planta, la famosa magnolia, le decimos magnolia japonesa. Es una planta espectacular, vieja, antigua. Miren, esto se ve en Montevideo bastante, en el Prado sobre todo, en algunos lugares. El otro día fui a un vivero y ya estaba formando, ven, esto se ve en agosto. Esto es en agosto, en Uruguay. Esto es impresionante y les recomiendo que planten esta planta. Bueno, esta planta casi nunca se poda, no es necesario podar esta planta, ¿ven?
Y yo lo que les digo es que si le quieren sacar una rama, le quieren sacar, darle un poco de forma porque se fue muy grande, bueno, agarran y la podan luego de la floración. Ahora van a ver la categoría, esa categoría de plantas que son luego de la floración. Entonces, vuelvo a lo que es la clase para que vean las categorías. Y vamos acá. Yo andaba bien porque en realidad les empecé a mostrar fotos que ya tengo subidas ahí y me pasé de las podas de invierno. Yo ahí les estaba mostrando las dos últimas, el árbol de Judea y la magnolia, están en la categoría de plantas que se podan después de que florecen. O sea que está bien esto. Acuérdense, las podas fundamentales del invierno son estas que están acá, más alguna que se me puede estar escapando, pero rosales, berberis, alteas, hortensias, parras, eso es fundamental. Después, pasamos a otro momento importante de poda, que tiene que ver con el calendario que vimos la otra vez, son las podas luego de la flor. Son plantas casi todas caducas, que se podan luego de la flor, porque si no nos quedamos con muy poca flor si las podamos en invierno, cuando están muchas de ellas peladas. ¿Verdad? Entonces, son plantas que florecen temprano. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que de golpe todavía no empezó la primavera y ellas ya están floreciendo, les estoy hablando de agosto. ¿Eh? Entonces estamos todavía en invierno, florecen en invierno y otras florecen muy tempranito en primavera. Entonces, ¿qué hago? Miro estos nombres de plantas, miro el calendario que yo les entrego y se fijan y dicen, a ver, esta planta, primero tienen que saber cómo se llama la planta, ¿no? Y mirar y decir, esta planta no la toco hasta que después que florezca. Es muy fácil. Hay que identificar la planta. Y entonces digo, esta planta no la toco hasta que florezca, así nomás. ¿No? Entonces hay que saber lo que es un jazmín de Hungría, lo que es un jazmín amarillo, un ciruelo de jardín, una magnolia japonesa que estuvimos viendo recién, la coronita de novia, el viburno bola de nieve, viburno tinus. Ahora todos esos ustedes los podrían ir a buscar a internet, pero la mayoría yo ya se los puse y los vamos a ver acá en fotos. Entonces vamos a saber más o menos de qué estamos hablando. Entonces, de nuevo vuelvo al mundo de internet y me voy al árbol de Judea, que es el que les dije. Se poda después de la flor. Por eso hoy yo me había entreverado porque ya lo había cargado y lo estaba mirando. La magnolia, después de la flor. ¿No? Sí se poda. Ya les digo, hay muchas magnolias que la gente no las toca y las toca solo cada tanto, porque no es un árbol invasor. Arbolito le llamo yo a esta planta, porque tampoco es un árbol grande. Esta maravilla, ven, es para el mundo de los coleccionistas de plantas. ¿Qué quiere decir? Que casi nadie la conoce. Era una planta antigua, pero se fue dejando de usar, ¿ah? Una pena. ¿Y por qué? Porque florece en muy poco tiempo. Entonces, esta planta es una cascada de flores, ¿ya? Es una cascada de flores por fines de agosto, septiembre, por ahí, más bien septiembre. ¿Tá? Se pela, queda pelada, pero después da unas flores impresionantes. ¿No? Y la conocida en Uruguay es más que nada la que es rosada. ¿Tá? Esta planta es rosada. Pero para los coleccionistas, le digo yo, ¿tá? Para los que andan buscando plantas más raras, saben que hay una que es roja, que a mí me encanta, es esta. ¿Tá? Esto es impresionante. Si un día van a un vivero y caen sobre una planta de estas que sea roja, ¿tá? Yo qué sé, da para pensarlo, si no la compran. Estoy pensando en jardines grandes, porque es para jardines grandes, tolera el sol y un poquito de sombra. ¿No? Y después la más rara de todas es esta, ¿no? Que es de hoja verde y blanca. Hoja verde y blanca rosada. Esto le puedo asegurar que no lo tiene casi ningún jardín, pero yo la veo en algunos viveros. El problema es que esta planta, como luce nada más que un mes, la gente no la ve en los viveros, no la conoce casi nadie, y no es fácil de venderla cuando la tenés en un vivero sin hojas o simplemente con hojas y sin flor. La gente no se entusiasma con ella.
Entonces hay que hacerle mucha propaganda para que la gente sepa que existe. Y encima, ¿qué pasa? Es una planta que los jardineros, cuando no entienden mucho del tema, la ven sin hoja y la podan. La ven sin hoja, y, bueno, esto está sin hoja, pum, la podo ya que estamos en invierno, y bueno, que logran sacarle la flor que va a dar enseguida después. Entonces por eso está dentro de la categoría de plantas que se podan después de la floración. Weigelia o angélica, típica planta que estaba en el almanaque del Banco de Seguros, que tenía plantas de los jardines uruguayos de antes. ¿Ah? Gran planta interesante. Yo si tuviese un predio grande, una chacra, no dudo en plantarla. ¿Ah? Les digo por las dudas a la gente que ha mandado muchas fotos de predios grandes. ¿Ah? Y bueno, he visto que hay para plantar y hacer cosas muy lindas, ¿no? Después, ahora esta planta disfrutable, que esta es distinta porque no pierde la hoja, están en flor ahora. No lo confundan con el Viburnum tinus, no lo confundan con la coronita de novia, ¿eh? Porque no lo es, tiene unas hojas grandes, verdes. Esta planta es fantástica, esta planta hay que usarla en los jardines, es grande, pero es una planta importantísima. ¿Por qué? Noble, o sea, no tiene grandes problemas, le gusta el sol, le gusta un poco la sombra, poca agua, flor espectacular ahora. Cuando está todo medio triste, esta planta está dando flor. ¿Sirve en maceta? Todo lo que yo estoy diciendo sirve en maceta. El problema es que cuando son plantas grandes, precisan macetas grandes. Ese es el tema, ¿no? Entonces ven esto acá como está plantado en un macetón grandote. Bueno, es así. Funciona así esta planta, precisa una maceta de más de 40 litros. Encima tiene el hermano, que es verde y blanco. ¿Ah? Fantástico, follaje verde y blanco que estoy tratando de buscar acá. Este es precioso. Pero luce menos la flor porque él ya es verde y blanco, entonces la flor se ve menos, pero existe el viburno verde y blanco. Son de los clásicos que les estoy mostrando de los jardines uruguayos, ¿eh? Todas estas plantas. Después, a nivel de, para no confundir, la coronita de novia. ¿Ven? La coronita de novia es una archiconocida y que para lograr esto, justamente lo que hay que hacer para lograr esta cascada de flores es no agarrar y podarla en invierno. Si el jardinero agarra esta planta y la poda en invierno, pobre planta no le va a dar esta flor. Ahora, si yo la dejo florecer acá y después la podo, está todo bien. Enseguida, después de la floración. ¿Ah? Esto se logra perfectamente en Uruguay. El tema es que no hay que andar tijereteando como hacen en los canteros de la ciudad, por ejemplo, porque es una planta muy resistente y se planta en los canteros de Montevideo, por ejemplo. Van y viene la intendencia y en pleno invierno la podan y la dejan casi que cuadradita. Pobre planta, no da una flor después, o muy poco. ¿Ah? Entonces, ¿qué hay que hacer? Dejarla que ella se exprese, que dé flor, y después si quiero la podo. Así nomás, ¿eh? Evidentemente las más lindas que hay son las que no se podan y quedan enormes. Conozco en Melilla cercos de esto, que la planta adquiere más de 2 metros y pico, y esos cercos en octubre son una cosa bárbara, fines de septiembre, octubre. ¿Ah? Así que acuérdense, la coronita, y este es otro, miren, la coronita de novia. Este es otro que pueden decir, pero es igualito a la otra. No, este se llena como de pelotas que son como de 5 centímetros, y era una planta antigua de los jardines uruguayos. Es un viburno también, como el otro se llamaba Tinus, este se llama Opulus. ¿Ah? Bola de nieve le decimos nosotros, tal cual, el nombre bola de nieve, porque las flores son grandes. El tema es que esta planta se dejó de usar porque pierde la hoja, y él pierde la hoja y da la flor. Y en Uruguay queda bastante cargado de flores blancas, y la otoñada de esta planta es muy linda. Es una planta que hay que recordar que otoña muy bien. Si yo pongo Viburnum opulus otoño, quiero ver a ver si muestra alguna. Ahí va. Miren qué preciosa es. Lo de abajo todo falso, nada que ver, le pusieron otra planta. Es esto de acá arriba, ¿tá? Que queda con tonalidades rojizas, preciosas, ¿tá? Así mismo como está acá. ¿Tá? Entonces, simplemente para los coleccionistas y quienes quieran tener en un predio más o menos grande plantas que se usaban antes y que están buenas, acuérdense de este. ¿Tá? Entonces lo tienen, yo vuelvo a la clase, lo tienen acá en la lista esta, como el bola de nieve. O sea, no todos los viveros lo tienen viveros bien surtidos,
Y como siempre digo yo, si quieren salir a pasear, lárguense a un vivero, pero si quieren ir a buscar una planta en especial, llamen por teléfono antes al vivero a ver si la tiene. ¿Ah? Y hoy en día con internet ayuda bastante porque lo ven también en los sitios a veces de internet las plantas, ¿no? Mercado Libre puede llegar a ser a veces un lugar para buscar cosas que no son muy comunes, siempre preguntando bien si la foto corresponde al estado en que está la planta. Todo lo que es podas luego de la flor es lo que estuvimos hablando. No les mostré fotos del membrillo de jardín, pero podrían buscarlas ustedes. Entonces, plantas, todas estas son plantas re interesantes porque tienen en general una floración espectacular, ¿no? Después viene todo un lote de plantas que se podan después de las heladas. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya están viendo que en invierno hay algo de trabajo, pero después sobre septiembre, después de que florecen ciertas plantas, hay un poco de trabajo, si yo quiero podar. Pero después viene un trabajo bastante grande después de las heladas. Yo les diría que el trabajo más grande es después de las heladas, porque ahí sí que hay podas, por ejemplo, de hibiscos, de dama de la noche, cheflera, ficus, la eugenia, que es una parienta de las fritangas, después le voy a poner ahí al lado antes de grabar la clase, el laurel de jardín, los famosos laureles de Piriápolis, las durantas que dan unas flores azules, las herbáceas perennes, salvias, achiras, cufeas que vamos a ver hoy, lantanas también vamos a hablar hoy, farolito chino, los farolitos chinos anaranjado o rojizo, la estrella federal que está en flor ahora, se poda después de las heladas. Está el teucrium, que es una planta gris, que bueno, esa se puede podar casi todo el año, pero yo prefiero darle fuerte después de las heladas. ¿Por qué después de las heladas? Bien, porque ahí les dice que hay una cantidad de plantas que son subtropicales. Le pongo el ejemplo del hibisco. ¿El hibisco qué hace? El hibisco sufre abundante con el frío, sufre muchísimo con las heladas y en algunos lados se puede morir con las heladas. No le gusta para nada el frío asociado al exceso de agua, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, entonces esas plantas, ¿qué se hace? Esas plantas que en realidad les gustaría un clima menos frío. Estoy hablando de lugares que no sean, por ejemplo, el centro de una ciudad cálida, el centro de Montevideo, estoy hablando mismo Montevideo, Malvin, Positos, Punta Carreta, o lugares de ciudades del interior del país muy protegidos. Ahí ya es un poco distinto. Cuando yo hablo de las heladas no es tan grave si ustedes podan antes. Y ahí no hay heladas, ese es el tema, es que en esos lugares no hay heladas, entonces no pasa nada si yo podo un hibisco ahora en julio, normalmente no pasa nada, salvo que venga un año muy raro. Pero si no, prefiero como fecha decir después de las heladas, y eso es válido para todo el país. Después de las heladas, agarro y podo un hibisco, una dama de la noche, una cheflera. Todas plantas que les gustaría vivir en un clima más cálido, pero que acá se lo bancan. ¿Y qué les pasa? El hibisco agarra y se quema la parte superior. Se le quema muy a menudo al hibisco la parte de arriba, pero esa parte de arriba, quemada, protege la parte de abajo del hibisco, el corazón, vamos a decir. Entonces es como si yo le pusiera al hibisco arriba una malla para protegerlo o algo, las mismas hojas quemadas de él, ramas quemadas, o ramas que están feuchas, lo protegen de los fríos. Entonces, ¿qué hago? Cuando pasaron los fríos, podo esa parte de arriba, le doy forma a la planta, la corrijo, que esto y que lo otro, y ya está. Lo mismo con la dama de la noche, que era la que estaba perfumando hace un mes todavía los jardines, ahora ya se está poniendo más fea. ¿Ah? Los famosos ficus de los jardines o los ficus interiores, ¿no? Y todo lo que sean, ahora van a ver herbáceas perennes, son de podarse después de los fríos. ¿Ah? Por ejemplo, yo estaba a nivel de herbácea perenne, gramínea, estaba viendo, las gramíneas son herbáceas perennes, estaba viendo las colitas de zorro que están en los canteros de Boulevard Artigas, por ejemplo, si pasan por ahí, por el Círculo Católico, están todas las colitas de zorro ahí que, bueno, uno las mira y ya están empezando a quedar medias feuchas y están grandes. Hay dos opciones, o se retiran y se llevan para un vivero y se dividen y se hacen más plantas, ¿ah? O se dejan ahí medias feuchas y yo prefiero no podarlas ahora, sino que prefiero dejar pasar los fríos para podarlas. Pero claro, es una discusión en una ciudad si esas plantas me las quedo julio, agosto, septiembre, feas. ¿No? Entonces, una opción es
las dejo media feuchas en el medio de la ciudad a la vista, ¿ah? Y las podo después de las heladas, o agarro y me las llevo a un vivero y las divido y pongo otra cosa mientras tanto. O sea, entiendan un poquito ese razonamiento. Yo si vivo en una chacra y tengo plantas de esas y te ponen feas en invierno, no me importa, porque tampoco quedan tan feas y es el ciclo de la vida. O sea, se ponen media feas, en una chacra quedan bárbaras. Una cosa es en el medio de la ciudad, ¿no? Es distinto. Bien, poda luego las heladas, más todavía. Busquen después si no conocen las plantas, ligustrinas, ligustros, boj. Hablando de los boj, no tengan miedo si el boj en este momento, en lugares frescos, donde ya hubo alguna helada, se ponen como marrones. ¿Ah? No se asusten porque eso es el frío. Ahora, si se ponen marrones en cualquier época los bosques, no sé, ahora, ya no es buen síntoma. Eso porque le está teniendo o falta extrema de agua, que quedan más color pálido. El boj es el arbustito que se suele redondear, bien verde. Si empieza a quedar color papel, eso es por falta de agua. Y si empieza a quedar como un color marrón oscuro, es que le están echando demasiada agua. Y después, ya les digo, en lugares de heladas ahora queda como color cobre, pero eso es normal por el frío. ¿Ah? O sea, varias plantas ahí tienen una lista interesante de plantas que se podan después de las heladas. Jazmín del país, el famoso jazmín del país, el jazmín azórico. ¿No? Todo lo que no conozcan de estos, búsquenlo en internet. En próximas versiones de esta clase van a venir las fotos abundantes. Conceptos básicos de poda. No se poda nunca cuando la planta está en flor, a excepción de, por ejemplo, la lavanda dentada, la lavanda común que está siempre en flor. Entonces yo la tengo que podar la lavanda, no hay más remedio, si no queda grande y fea, entonces hay que podarla y tiene flores, lamento, pero cortamos las flores, pero bueno, hay que hacerlo. Casi todas las plantas que se cortan rebrotan, acuérdense para no tener miedo, o sea, no se crean que porque ustedes puedan van a matar una planta. El tema es que, por ejemplo, bueno, a ver, les pongo un ejemplo así, un pino de la playa, el famoso pino de Pinocha de la playa, los altos pinos marítimos y otros que hay, por ejemplo, cuando van para afuera en el Parque Rubel en Montevideo, cuando van por la Rambla, esos pinos ustedes los cortan y no rebrotan de arriba, quedan así mochados, ¿no? Pero la mayoría de las plantas rebrotan. Luego de podar ramas de más de 1 centímetro, como lo van a ver en los videos, ponerle masilla selladora. Ahora vamos a ver dónde se consigue. Si no, asfalcote, así nomás, ¿eh? Lo más inteligente es agarrar, si tienen masilla selladora y a veces el pote es tan grande que no vale la pena comprarlo, compren una latita de asfalcote chica y eso le ponen en los cortes de las plantas cuando son más de 1 centímetro. En las rosas, importantísimo, los rosales también. Al podar, eliminar ramas y ramillas secas, o si ustedes ven ramillas secas en la planta, sáquenlas. Ramas muy torcidas también. En presencia de dos ramas muy cercanas que están paralelas, eliminar una de ellas, sobre todo si una es muy finita o si una de ellas está dañada o es muy viejita. ¿No? Y los cortes, lo van a ver en los cortes prácticos de los videos, se hacen inclinados para evitar que se deposite el agua. O sea, yo no corto chato mirando para arriba, digamos, paralelo al suelo, porque ahí se me va a depositar más agua, más humedad, y eso es como una herida cuando yo hago un corte, puede ser como una herida donde entran bacterias, pestes, etc. Entonces conviene cortar inclinado para que el agua se deslice. ¿Ah? Herramientas de poda, lo que tiene que tener un jardinero básico, ¿ah? Es esto. Tijera de mano, la alargada que es fantástica, el serrucho y tener una masilla selladora de poda está bueno. ¿Ah? Ven el corte ese enorme, ese corte, está buenísimo pasarle la masilla o la falcote. A ver, en una casa común y corriente con un jardín chiquito y todo eso, un patio, un balcón, una terraza, solo una tijera de mano y una tijera de papel me está faltando ahí. Tijera de papel y tijera de mano. En un jardín medianito ya conviene tener una tijera de las dos otras, el serrucho y la tijera de mango largo, porque si vas a cortar una rama un poco gruesa, es una herramienta súper útil. ¿Ah? En cuanto a marcas y precios, sencillo, la tijera de mano, yo no les voy a hablar tanto de marcas porque hay tantas, pero por ejemplo la Tramontina está bien para un jardín y alguien que no es profesional. Me lo da el precio. Una tijera que está entre 500 y 1000 pesos, les diría 400.
y 700 pesos está perfecto para un jardín común y corriente. Para un profesional también está bien, lo único que 2x3 la va a tener que cambiar, pero un profesional puede comprarse una Felco. Hay quien tenga un parque grande, un jardín grande y la use mucho, puede comprarse la Felco suiza, que bueno, busquen por ahí, pero debe andar pasando los $60 según de dónde la traigan. Si la traen directo puede salirles eso, y si no, Mació, en Montevideo, Mació, que está en distintos lugares del país también, suele importarla, la Felco. Y lo bueno que tiene es repuestos, porque uno agarra, de tanto usarla, de golpe la cuchilla, hay que cambiarla, y ellos tienen repuestos. Son tijeras, a ver, es el Mercedes-Benz de las tijeras, ¿ah? Y hay otras también, pero esta es famosa, la de la izquierda, esa Felco, ¿no? A nivel de tijeras de mango largo, yo les recomiendo solo un precio. Les digo, en torno a 1.000 pesos, y me parece interesante, yo 2x3 compro la Trooper o Tramontina, y no son tijeras, a ver, para un profesional no son de lo mejor, pero un profesional, a mí me ha pasado, te compras una tijera carísima, estoy hablando de 6.000 pesos por decir algo, una tijera de mango largo de 6.000 pesos, un día agarras un alambre y ya embromaste la tijera de 6.000 pesos. Entonces yo prefiero agarrar y comprarme de golpe varias, que las voy gastando rápidamente, de 1.000 pesos. Por ejemplo, cuando uno hace un cerco, estoy hablando de un cerco de 80 metros, que fue medio abandonado, que hay que cortar mucho, y que hay que andar con la tijera de mango largo mucho, la tijera después de ese cerco no sirve para más nada, así nomás le digo. Pero claro, es un profesional que está podando un cerco y se pasó podando un cerco con maderas, algunas duras y todo eso. Entonces agarro, compro esa tijera y bueno, no sirve para más nada, y después compro otra. Lo que le digo a los jardineros cuando me piden ahí, ¿cómo hago con él? Y sí, agarrá y la pones en el presupuesto. Ahí sí, haces un presupuesto de un trabajo grande, tenés que agarrar y ponerle 1.000 pesos de tijera, así nomás. Hay muchos que no se animan porque dicen, no, va a ser muy caro. Bueno, pero el problema es que tu tijera después no va a servir para más nada, y vas a tener que comprar otra, y quién la paga. Entonces, porque la otra vez me preguntaban sobre presupuestos y eso, ¿no? Entonces yo sí digo, a ver, va a salir 6.000 pesos el trabajo, perfecto, pero mi tijera después capaz que sirve para otro trabajo más, bueno, te la cobro 500 pesos, no le pones en el presupuesto eso, le digo porque hay algunos jardineros acá. Pero la herramienta vale, y la herramienta hay que ponerla dentro de un presupuesto. Su desgaste, ¿no? El serrucho para ramas grandes, como lo van a ver en el video, en los videos, van a ver que yo lo utilizo cuando las ramas son gruesitas, ¿no? Cantidad de videos que tienen para ver, pero simplemente se los menciono, pero les doy la dirección directamente del canal, y ustedes van a ver las podas en el canal mismo. Voy a ir directamente a una de ellas, ¿eh? y les muestro cómo hago para ir al canal, pero después eso lo van a tener todo escrito, todo escrito en el material. Entonces voy acá y me voy a la lista de reproducción. Acuérdense que en los canales hay, todo canal se supone que tiene de YouTube, esto se les enseño para otras cosas, tiene listas de reproducción, si la persona del canal ordena los videos, y acá yo los tengo ordenados por temas, entonces acá tienen las podas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una poda todas están interesantes para ver estas, ¿eh? Ayer subí la de un rosal, ¿ah? Que eso lo vamos a ver en la última, y acá, por ejemplo, el famoso jazmín del Paraguay, y después tienen la lavanda, ¿no? Hay una poda de lavanda que se van a pegar un susto bárbaro porque era una poda muy fuerte que le dio una lavanda, o sea que hay por lo menos dos podas para hacer para las lavandas. Una liviana, que si la hacen todos los años, bastante liviana, no precisan hacerla fuerte, y la poda fuerte, esta que yo tengo acá, es una poda que la hice por gusto para mostrar cómo trato de salvar una lavanda que está hecha paté, o sea que ya estaba para tirar, vamos a decir, pero yo trato de resucitarla, de rejuvenecer a esa lavanda. Y bueno, miren después el video que asusta un poco de cómo estaba la lavanda ahí de grande, y yo la dejo chiquitita, pero le dejo ramitas que tienen posibilidad de crecer. Entonces después fíjense en eso,
y en este, por ejemplo, que es el jazmín, yo le voy a bajar el volumen a este, porque así le puedo hablar arriba. ¿Tá? Entonces tienen el jazmín del Paraguay, ¿tá? Que tiene una cantidad de ramas nuevas abajo y tiene otras más gruesas, más viejas, y es un jazmín que no se ha podado durante años y que yo lo voy, en cierta forma, a rejuvenecer. Primero marco la altura, ¿tá? Agarro así, digo, bueno, lo quiero de esta altura. Y voy y le saco una cantidad de ramas a la altura que yo quiero, a lo bruto, como si cortara pelo, no me fijo mucho donde puedo, y voy dándole forma. ¿Tá? Una vez que doy forma, voy rápido acá porque ustedes después lo pueden ver lento, ¿no? ¿Tá? Que voy a trabajar con el serrucho, ¿tá? Y voy a cortar, ¿tá? Una rama que ya a mi criterio está muy en el medio de la planta y viejita, en buen estado, pero ya un poco más vieja. Solo voy a cortar las ramas gruesas, ¿tá? Después voy razonando y digo, a ver, ¿qué otras dejo? ¿Tá? ¿Con cuántas me dejo? Si hay ramas que están muy pegadas, puedo sacar una de ellas. ¿Tá? La cosa es que ustedes después miran tranquilo estos, miran cómo también se usa esta tijera, ¿tá? Que lo importante es que los cortes queden limpios, que quiere decir que no queden tirillas de corteza, o sea, eso es lo peor. ¿Tá? Y vieron la planta, la bajé y le di aire. ¿Tá? Eso no tienen por qué hacerlo todos los años, esto yo lo hago cada tanto, pero si yo podo más liviano todos los años, no necesito hacer una poda muy fuerte otros años. Entonces, esta planta, ¿qué pasa? Le dejé más que nada las ramas derechas, le dejé aire, se va a ventilar bien, se va a apestar menos, ¿sí? Y es una poda que se hace así cada tanto, ¿sí? No tienen por qué hacerla todos los años. Bueno, videos de esto tienen un lote para visualizarlos y pienso yo para aprender una serie de cosas. Muy importante respetar para podas fuertes como esta es una poda que yo considero fuerte, respetar la época. ¿Tá? No hacerla en pleno verano, no hacerla cuando va a florecer esta planta que es el mes de octubre, ¿tá? El jazmín del Paraguay, bellísima planta, ¿no? Bueno, entonces, acuérdense que yo les doy la dirección de este canal y les doy las direcciones también de las listas de reproducción, o sea, el canal ordenado. ¿Tá? Las podas están todas en un mismo sitio, pero bueno, aprendan después ustedes a moverse en el canal, porque se va a ir agregando cosas. Digo, por ejemplo, yo hoy de tarde me voy a filmar para el curso, me voy a filmar el armado de un cantero. Ustedes lo van a poder ver en la clase final, las etapas del armado de un cantero, probablemente lo vean en fotos y después yo les entregue el video, pero para ver desde el vamos hasta el final cómo se hace un cantero. ¿Eh? Ahora de tarde, por suerte, el día está lindo y lo vamos a ir a filmar. Entonces me voy a ir al chat ahora porque veo que hay una serie de preguntas. Muy bien. Alicia que no escuchaba, espero que ahora se le haya mejorado. A ver, ¿qué me decís acá, Alicia? Sandra, podar con la cerquera, cerquera le llamás a la tijera de arquever, cerqueras es la máquina de cercos, o si la llamás a la tijera, acláramelo eso, Sandra, después, porque me dice si le hace mal al arbusto que yo lo corte con una podadora de cerco, supongo que las podadoras de cerco eléctricas o anasta. Bueno, les puedo decir que acá hay una gran discusión, ¿tá? En el sentido siguiente, y después me interesa que intervengan algún jardinero, ¿tá? Pensando, o jardinera, pensando en podas. Acuérdense, yo estoy hablando acá más que nada de poda de arbustos y no estoy hablando de un cerco. Cuando yo hago un cerco acuérdense ciertas plantas que se usan para cerco, ligustrina, crateus, pittosporum, y tengo que cortar un cerco y dejarlo medio cuadradito, agarrás la tijera de podar. A ver, la poda ideal sería corto ramita por ramita a mano, y con un corte limpio.
Ahora, ¿se imaginan cortar un cerco a mano? Se puede llegar a fundir el jardinero y ustedes, entonces ahí, ¡pum!, se le da con la tijera que sea, con la máquina de podar si quieren, y bueno, se sabe que son plantas que no sufren tanto y ya se ha comprobado que rebrotan, etcétera, ¿no? O sea, no. Ahora, agarrar un arbusto, por ejemplo, un hibisco, y darle con la tijera podacerco a nasta, por ejemplo, eh, es medio brutal. Se puede perfectamente, pero les van a quedar las puntas de la planta bastante lesionadas y eso no es bueno. O sea, la máquina de podar cerco, por algo se llama así, para podar cercos, pero yo trato de no utilizarla para ramas de arbustos que sean más grandes de medio centímetro. No lo uso para eso. Sí, por ejemplo, la máquina anasta de podar cercos la uso para un jazmín celeste. Le van a dar a un jazmín, jazmín celeste, jazmín amarillo, pum, le dan así a lo bruto, y sabemos que son plantas que se curan rápido, que cierran los cortes y no pasa nada. Es un tema de tiempo también, ¿no? Sandra me pregunta, yo tengo árbol de Judea, el arbolito de Judea deberíamos fertilizarlo ahora en invierno, para nada. Yo lo fertilizo, ojo, lo fertilizo más cerca de la floración. ¿Tá? Si vos querés que tener una floración todavía más abundante de la que tiene normalmente cuando no lo fertilizás, yo por ejemplo ahora ¿qué haría? Acuérdense, porque a veces uno asocia mucho fertilizante a pelotitas de fertilizantes de triple 15, ¿tá? Nitrógeno, fósforo, potasio, a las pelotitas, ¿no? Entonces, yo asocio fertilizante, evidentemente, a los fertilizantes químicos, esas pelotitas, pero mucho, yo cuando veo fertilizante pienso en comida para plantas y pienso en abono y compost naturales. Entonces, yo lo que haría ahora de inteligente, por ejemplo, en un árbol de Judea, le tiro una bolsa de compost, según el tamaño de la planta, ¿no? Pero le pones una bolsa de compost, te lo va a agradecer para cuando vaya a florecer y no corres riesgo de nada de quemarlo. O sea, está buenísimo. Y si querés fertilizante químico, le echás más sobre la floración a partir del mes, final del mes que viene, ponele, agosto, con comienzo de agosto, si querés le ponés, pero yo si fertilizo le doy alimento, le pongo compost, ya me olvido después de los químicos en este caso, ¿no? La glicina es un tema cuando se poda. Yo prefiero podarla enseguida. Si le vas a dar una poda bestial porque te creció tanto, tanto, tanto y no la podaste durante un tiempo, no tenés más remedio que podarla y es una pena. La podas fuerte, fuerte, se la das ahora, el mes que viene, cuando estés sin hojas. Pero no te va a florecer casi nada. Entonces tenés otra opción que si no está tan gigante, agarrás, la dejás florecer a principios de septiembre y la podás enseguida después de la flor. Acordate. Si más o menos está bien controlada y no es gigante, gigante, agarrás y la podás la glicina después de la floración, pero muy rápido después. La lavanda que tiene el tronco leñoso se puede rebrotar desde el tronco o siempre crecen sus flores varios centímetros por arriba. Natalia, te recomiendo que mires el video mío, cómo recupero la lavanda que está como para tirar, y la lavanda te rebrota normalmente si tiene gajitos desde abajo, ramillas desde abajo, vos la podás toda y rebrota desde ahí abajo y vuelve a dar flor y no tan altas. Ella forma follaje de nuevo y florece sobre ese follaje, o sea que no tiene por qué quedar copetuda para arriba como las veo, eso es porque no las podan. Alicia, tenés problemas tú porque el sonido aparentemente está bien. El activador de flores, fundamental si querés darlo en cercanía a la época de floración de la planta. Hay una cantidad hoy en día en el mercado nuestro de estimulantes, son fertilizantes para floración, que se dicen que estimulan la floración. Entonces, pienso mucho en los supermercados nuestros de ciudad que tienen todo ese tipo de productos. Bueno, aplíquenlo cuando la planta
esté cerca, por ejemplo, un mes antes a la floración. O si no, en plantas de interior, no lo apliquen en pleno invierno, puedo decir algo, es lo mejorcito. Pero si ustedes tienen plantas como la violeta africana, que está, si anda bien, tiene flor casi todo el año, lo pueden aplicar casi todo el año, respetando dosis y frecuencia. Claro, eso es lo que pasa, Mónica. Tengo lavandas plantadas en canteros, tienen 50 centímetros de altura, estaban bastante bien, pero con la tormenta del jueves se abrieron mucho. Espero a que pasen las heladas para podarlas. No, yo haría lo siguiente. Justamente la lavanda que odia los temporales que tenemos nosotros, odia la humedad y la lluvia. Entonces, está bueno que cuando empieza esta época, previamente ustedes la lavanda la preparen para el invierno, o sea que no quede tan grande la planta. ¿Ah? La achican un poco para que, y le sacan del medio, con cuidado que no quede horrible, pero que el viento de nuestro país y la humedad, piensen en el razonamiento la planta que hace, se moja con la lluvia, está muy alta, el viento la tumba o la desarma. Entonces ustedes tienen que lograr que la planta, cuando empiecen estos tiempos nuestros así, que ya empezaron, esté no muy grande y que no quede pesada cuando se moja. Es eso, o sea, le sacan un poco de follaje, le entresacan un poco, que no quede espantosa, pero que quede preparada, que no quede muy alta, porque si no, el viento la tira. ¿Ah? Entonces, ¿yo qué haría para tratar de que enfrenten mejor el invierno tus plantas? Las podo, pero no una poda drástica. ¿Ah? Las podo y después si querés las volvés a repodar saliendo del invierno, que ahí rebrotan al toque. El tema es que si haces una poda muy fuerte ahora, la planta no te responde, no rebrota con facilidad. ¿Ah? Para la poda de plantas pequeñas es otra historia, depende de qué plantas pequeñas, pero por ejemplo todo lo que es alegrías y todo eso, yo ando con la tijera de mano y ando con la tijera de papel, por ejemplo, ¿no? Y el razonamiento es el siguiente, como vamos a hablar ahora de herbáceas perennes, yo podo, por ejemplo, una alegría se poda fuerte después de que se quemó con el frío. ¿No? Ustedes tienen la alegría ahí que queda en la naturaleza, vamos a decir, se quema con el frío y ustedes la podan después del frío. Y si tienen gajitos que se van para arriba, que sobresalen demasiado, córtenlos cuando quieran. ¿Ah? Pero la poda fuerte de la alegría no la hagan en pleno invierno, porque si no la va a agarrar el frío como desnudita, como cortarse el pelo, es como cortarse el pelo ahora, ¿no? Yo, por ejemplo, si me lo corto a cero, me va a dar un frío en la cabeza. Bueno, es parecido las plantas. Muchas de ellas que no les gusta el frío, conviene que tengan follaje para protegerse. Alicia, sos vos que tenés problema con el audio. Margarita dice, planté un cantero completo de lavandas y como tengo mucho viento acá en la sierra, le puse tutores, ¿viste? Está bien, ¿qué vamos a hacer? Otra opción sería que en vez de ponerle tutores, está bárbaro, cada uno hace lo que puede inventar. Yo prefiero podarlas más bajo. Entonces, ustedes cuando ven una planta, de a poco van aprendiendo y dicen, esta planta, cuando venga el viento, imagínense que tienen una margarita, ¿no? Que es parecido el tratamiento de las margaritas, que son herbáceas perennes. Tienen una margarita y la ven medio grandecita, y va a venir el invierno, ¿qué va a pasar? El viento me la va a querer tirar. ¿Ah? Encima, si a veces pasa que las plantan un poquito altas y la raíz les queda como bailando. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes agarran y dicen, no, bueno, me animo, la podo, la bajo un poco para que el viento no me la tumbe tanto. Y le dan una poda como para alivianarla, pero después la poda fuerte, si quieren, la dan. La poda fuerte es inteligente hacerla después de que pasó el invierno, porque la planta ahí, pum, recupera y le florece en primavera, la floración de la margarita, ¿no? Darío, bien, suerte que intervenís, dale, a ver, contá un poco de tus experiencias. De mi experiencia personal, ¿tá? Darío dice que trabaja en jardines. Si me dicen que no puedo usar el cortacerco anasta en alguna casa, renuncio porque es imposible casi cortar a tijera los cercos y arbustos por el tema del tiempo y costo. Usted tiene razón, Darío. Me imagino casas, predios grandes de Punta del Este, por ejemplo,
donde te digan, no hagas ruido con el podacerco o no lo uses porque no sé qué, y sí, le decís, no, vos le podés decir, señor, yo le cobro el triple, y porque me voy a podar todo a mano. Claro, hay plantas que sí o sí, espacios que sí o sí tenés que usar la podacerco, pero que no se le ocurra usar la podacerco para usar cosas que no sean resistentes, digamos, a una poda violenta. O sea, lo que yo te decía, arbustos nobles como un jazmín del Cabo, como un jazmín del Paraguay. El Pittosporum ya es discutible, al Pittosporum le dan, como lo usan tanto en la costa, y hay tanto, le dan con la poda cerco. Pero digamos, eh, yo qué sé, por ejemplo, agarrar este jazmín que yo podé del Paraguay y sacarle volumen la parte de arriba con la poda cerco. Lo de las herbáceas perennes es notable, ustedes van a ver que muchas de estas plantas que les voy a mostrar ya las conocían y no sabían que eran herbáceas perennes, pero capaz que aprendiendo un poco más ahora, ustedes se dan cuenta que esto es distinto a un arbusto y mismo a un romero. Un romero forma madera, esto no forma madera. ¿Ah? El famoso agapanto, planta espectacular, que nosotros ya para nosotros, entre comillas, para muchos es como un yuyo. Ah, esto crece. Bueno, ¿qué tiene de bueno? Tiene de bueno la resistencia, tiene de bueno que crece en cualquier lado, sol, mucho sol, y también crece medio a la sombra, da menos flor a la sombra, pero hiper resistente a todo, a sequías, a excesos de agua. Junta caracoles, puede ser bueno, puede ser malo, porque si junta caracoles, yo sé que voy ahí, están los caracoles, los agarro y los meto en sal y chau caracoles. O sea, tiene varias cosas, ¿no? Pero yo lo uso al sol, lo uso en entradas importantes, por ejemplo, cuando hay que decorar una chacra, todo al borde del camino, por ejemplo. O sea, uno al borde de un camino de una chacra puede plantar árboles y acompañar también con, no todo seguido, puede hacer grupetes de los famosos agapantos o josefinas, ¿eh? Elegantes, interesantes, pero ¿por qué los pongo? Porque además quiero que sepan que hay un agapanto enano. O sea, yo siempre trato de darles algo fuera de lo común y que ustedes aprendan algo fuera de lo común. Bueno, todo el mundo conocía más o menos esta planta. Resulta que existe la versión enana. ¿Y por qué a nosotros en decoración y en diseño nos interesan mucho las plantas enanas? Porque se utilizan mucho en ciudad y ocupan, ¿ah? y ocupan menos espacio, y eso es buscado, eso está buscado hoy en día, que mucha gente vive en espacios más reducidos. Entonces para un jardín chico esto está ideal porque no ocupa tanto espacio como un agapanto grande. ¿Dónde se consiguen estas plantas? En los viveros bien surtidos, ¿eh? Ustedes preguntan por, che, tenés la Josefina, tenés el agapanto, pero el enano, ¿eh? Es más chiquito. La alegría es una gran discusión. Podríamos pensar de que es más, yo la trato más como una flor de estación que como una herbácea perenne, porque es perenne hasta por ahí nomás. En muchos lugares la plantan y después la tiran, pero ustedes saben que en su jardín puede durar bastante, entonces de ahí podríamos decir que es una herbácea perenne que le gusta, ¿ya? Que le gusta lugares donde no haya sol fuerte al mediodía, donde haya mucha luz, pero no sol fuerte al mediodía, y le gusta la época cálida, o sea, le gusta el calorcito. Ahora las alegrías han aguantado porque no ha hecho todavía un gran frío en determinados lugares, pero en otros ya no va más. ¿Ah? Después les cuento, el éxito con las alegrías está condicionado a veces a que pasan años que en los viveros les venden unas alegrías que ya vienen apestadas, así nomás, y no es fácil darse cuenta. Vienen con un hongo en la raíz que no se lo sacás así nomás, y vos las plantás y se te mueren al toque, ¿ah? Es por eso. Y no hay forma de saberlo. Es un mal de los almácigos que se agarran, un problema, y ya cuando van a los viveros, a veces la compras bastante linda y se te deteriora rápidamente, es por eso, y no hay mucho para hacer. este, Simplemente es cuestión de ciertos años, pero no le tengan cosa, la alegría hay que probarla, pero sí, no la prueben al rayo del sol. ¿Ah? Esta tolera más sol y es parecidísima, parienta es la alegría de Nueva Guinea. Son más grandes, flor más grande, follaje más grande, todo más grande, y colores interesantes. Y no las dejen nunca en el pote que las compran.
los potes en los que vienen, las macetas en las que vienen son por lo general muy chicas, cámbienlas. También les gusta la época cálida. También se reproducen de gajo, lo que recomiendo para hacer durar una planta. ¿Qué quiere decir? Las herbáceas perennes, hay algunas que pueden durar añares. Yo estoy pensando, una alegría de Nueva Guinea, es difícil que les dure linda, más de 5 años, pero hay gente que lo logra. ¿Cómo lo logran? Bueno, la ubicaron en un lugar interesante, le dan bien de comer, abono natural, químicos también, pero si ustedes trabajan con compost, tienen hermosas alegrías de Nueva Guinea, y la van reproduciendo, van haciendo gajos, como vimos en clase, estos prenden muy bien en agua, y van renovando la planta, y cuando quieren acordar, tienen una planta nueva, y tiraron la planta vieja, sacan la planta vieja y la cambian por una nueva, o van haciendo, como hacemos en algunos jardines, los mismos gajos que sacamos de la planta los enterramos al lado de la planta madre. Hay que animarse a hacer eso, y resulta que tienen una chance muy grande de que broten pedazos de planta que ustedes plantan al lado de la otra, les brotan. Y eso es una forma de renovar la planta y gastar 0 pesos. ¿Mm? Preciosos colores tiene la alegría de Nueva Guinea. Ese naranja se ve a menudo. Y después acá ya más raras. O sea, yo acá les hice una mezcla de plantas más comunes y más raras, pero que sean más raras no quieren decir que no sean conocidas, conocidas por cierta gente, porque estas eran las plantas que habían en los jardines de nuestros abuelos y abuelas, ¿tá? La anémona japónica, las anémonas, se decía, y que aparece la flor de esta planta, aparece en otoño. También en viveros surtidos, no en cualquier vivero está la anémona. El problema es que la anémona florece unos meses y más que nada en otoño, entonces después no la ves más, en invierno se pone fea, la planta queda fea, o sea que yo, por ejemplo, pienso en tu jardín de la Ruta 34, de un lugar fresco pero grande, podés tener de todo esto, porque agarrás en un cantero, plantás una anémona, no le gusta el rayo del sol, te digo por las dudas. Se pone fea en invierno, ¿qué importa? Total, hay tanto espacio en esos lugares y hay que aceptar que la naturaleza tiene sus momentos. Ahora, si es en una casa chica donde, bueno, vos no querés ver en invierno espacios feos, no la recomiendo, ¿no? Preciosos colores, ¿eh? Floración, ya les digo, otoñal. Típica planta que no tengo que tirarla, ¿por qué? Porque se pone fea, pero rebrota y puedo dividirla también, ¿no? Al que le gusta el tema de reproducción de plantas, le puedo asegurar que ya les dije que casi todas las plantas las pueden reproducir de gajo, división o semilla. ¿No? Esta interesante, esta también es poco conocida y es interesante porque es para todo tipo de jardín, vamos a decir chico, grande, lo que quieran, y funciona muy bien en jardines de ciudad donde no le da el sol fuerte. La hortensia de invierno no es una hortensia, el saber popular, la gente le puso hortensia porque tiene un aire, pero bueno, hay que mirar bien, la flor, el color, la hoja media grande. Entonces, en realidad el nombre es Vergenia, bueno, no es muy lindo el nombre, pero es así el nombre científico. ¿Y qué pasa? Florece en época fría, ¿eh? Cosa que no hay mucha cosa en flor en época fría. Sería una clase especial hablar solo de floraciones de invierno, por ejemplo. Está interesante porque hay que saber qué da flor en invierno para darle un poco de vida al invierno, pero bueno, eso lleva sus horas. Esta es una candidata, es una planta que se puede usar como cubresuelo, que quiere decir en la parte baja de un cantero, en maceta bárbara, y la he visto también en el jardín de Zona América, en el jardín vertical. ¿Tá? Se está usando también en jardines verticales porque no es súper invasora, no es rapidísima de crecimiento, y bueno, está interesante. Algo para floración fresca y buscada porque va a lugares de sombra. ¿Ya? Funciona en lugares de sombra, no quiere el sol fuerte. Interesante planta. También, cuando yo digo que una planta es medio fuera de lo común, ya es más difícil conseguirla en los viveros que no estén bien surtidos, o sea, tienen que estar en viveros bien surtidos. Hay que limpiarla, hay que sacarle lo seco, junta caracoles. Y después el día y la noche, o sea, esta planta ya les he hablado, no tiene nada que ver con la anterior, vamos a decir que es casi lo opuesto a la anterior, es una planta que florece en la época de calor, o sea, desde octubre hasta abril, ¿no? Y ya hemos hablado de ella, el bulbine, ideal para sol, ideal para cero cuidado, ideal para un balneario, para una chacra que no quiero, no puedo o no quiero regar,
y él funciona. Al rayo del sol, y cada 2 años lo dividís y haces plantas nuevas, como hicieron en los canteros de Boulevard ahora Artigas, que agarraron, dividieron la planta, pusieron cada 10 centímetros una nueva, y el resto que dividieron se lo llevaron para otro lado o lo tiran, ¿vieron? O sea, es así. ¿Ah? Linda planta que parece un mini aloe, que no levanta más de 30 centímetros de altura. La nobleza es lo que rescato de esta planta, ¿no? Lo más noble que hay, lo plantás en arena, lo plantás en donde quieras y funciona. ¿Ah? Acá, por ejemplo, en esta esquina de maceta, precisaría una división. Ustedes agarran, lo ven así y dicen, bueno, ya está muy denso, vamos a agarrar y lo empezamos a dividir. Y esta sí que es una pavada de división, y es la típica planta que yo digo, si ustedes reproducen esta planta y se les muere, es porque dedíquense a otra cosa, lo digo así medio en broma. No puede fallar esto lo agarran, le queda un pedacito de raíz y lo plantan, brota. ¿Ah? Hay plantas que son así. Ven, y quedan muy bonitos, pero hay que ir rejuveneciéndolos, porque si los dejas muy viejitos quedan más como esto de acá. ¿Se entiende? Entonces los dividís, los plantás y al poco tiempo quedan como están acá. Esta foto está muy interesante para que vean también la cobertura del piso, ¿no? Como cáscara de pino, puede ser cáscara de eucalipto, para cubrir el suelo. Está bueno eso, ponerle. Un tema que no es fácil de conseguir, a buen precio. Los famosos crisantemos, ¿ah? Acuérdense que se venden mucho como flor de corte, y antes se usaban mucho en los cementerios. ¿Ah? Estos están tan buenos, aparecen en el otoño en los jardines, ¿ah? Y se plantan, y si ustedes, después de que florecieron, los podan, ¿ah? Los crisantemos, ven acá que esta planta, por ejemplo, está pidiendo a gritos que ustedes la poden, y sacan gajos, y siguen haciendo crisantemos, y pueden no perderlos en el jardín. El problema es cuando los dejan altos, los van dejando altos y feos, entonces no, la planta cuando estas se empiezan a quedar flacas y altas, es que están pidiendo que las recorten. ¿Ah? Y lo pueden llegar a recortar en cualquier época. Dejan que florezca, empieza a poner feo, y después que se puso feo, feo quiere decir que ya no da flor, o la planta se debilita un poco, hagan gajos, ¿ah? Y renueven la planta. Esos gajos los pueden hacer, como vimos, en un lugar protegido, o si no, se las juegan y los plantan alrededor de la planta, así nomás. Y bueno, que después broten los que quieran brotar. ¿Ah? De todo tipo, ¿no? Simples, dobles. Se consiguen bastante en los viveros, pero ya era el mes de abril, mayo. Después, el margaritón mini. Mucha gente conoce un famoso margaritón, no margarita, margaritón de flor enorme que parece un huevo frito. Bueno, este es hermano, pero de flor chica y abundante. Entonces no crece con una forma redondeada la planta, crece medio como tapizante, como si cubriera el suelo, a unos 40, a lo sumo 35 centímetros de altura, y están en flor ahora, acuérdense, crisantemos, margaritas, asocien las dos cosas porque las margaritas son crisantemos, ¿no? Los crisantemos, margaritas, hay quienes florecen en primavera y quienes florecen en otoño. Muchas margaritas florecen en otoño, y en particular esta margarita especial, margaritones, florecen en otoño, ¿no? Y andan muy bien. Y después son plantas fáciles de dividir, etc. También no muy comunes en los jardines porque la gente los conoce poco, conoce más las margaritas comunes, ¿no? Pero son interesantes, en este momento están en flor en un vivero en Toledo Chico que estudié el otro día, que se llama Paratí, el vivero Paratí en Toledo Chico. Esta foto está preciosa, artística, de esta misma planta. ¿Ah? Y acá cambiamos, vamos a otra herbácea perenne, recuerdo, no forma tronco, no forma madera, por eso herbácea perenne, perenne porque no se muere así nomás, y no es como una flor de estación que la tengo que tirar. Esta planta yo la planto, la compro chica, capaz que a menos de 50 pesos, así nomás, la planto y empieza a agarrar volumen y queda espectacular. Pasa lo mismo que la lavanda, después que agarró volumen, quedó espectacular unos meses, se me empieza a despatarrar. ¿Por qué se empieza a despatarrar? Por el viento que hay en nuestro país, porque se hace medio alta, porque llueve, pesa y el viento la tira. Entonces, ¿qué pasa? Hay que podarla. Cuando está preciosa, cuando se va un poquito de tamaño, ya ahí
la empiezo a podar y a hacer gajos. Agarran esta cineraria marítima o senecio que le decimos, o en el interior le dicen china empolvada, ¿ah? Agarren y hagan gajos, abundantes gajos, que esto brota casi todo, ¿tá? Como yo les enseñé ahí más o menos en los videos, ustedes miran y tratan de copiar y de hacer gajitos de senecio, los pueden hacer en agua, los pueden hacer en arena, o en un sustrato cualquiera. ¿Ah? O si no, pinchar alrededor de esa planta los gajos que ustedes vayan haciendo. ¿Ah? Y la renuevan, porque tampoco no es una planta eterna, es perenne, pero no eterna. Preciosa, ¿eh? Yo no la dejo florecer, porque si la dejo florecer, se me debilita la planta. Acuérdense, si quieren un día dejarla florecer para ver cómo es, todo bien. Pero si ustedes la dejan florecer mucho, mucho, o compran 3 de estas, dejan florecer una sola para ver cómo es, pero las otras mantengan las podadas, y al mantener las podadas no les van a dar flor, ¿tá? Porque ¿qué pasa? Cuando una planta emite flores, la energía de la planta se va hacia la flor y no al follaje, menos al follaje y más a la flor. Porque la planta es inteligente, la planta agarra y dice, voy a mandar alimento más que nada a la flor, que es mi órgano de reproducción, ¿no? Me quiero reproducir, entonces mando energía este, hacia la flor, ¿no? Parecido al ser humano, ¿no? Este, muy bien, la clivia, esta es una antigua, un clásico, ¿no? Es la planta de Positos Punta Carreta, es la planta, ¿por qué de ese lugar? Porque no hay casi sol. Entonces en los lugares donde no hay sol fuerte, la clivia anda bárbaro. Cuando la plantan al sol van a ver que empieza a quedar amarillenta y quemada por el sol. Entonces esta planta que florece en septiembre, que es un clásico de los jardines, ideal para lugares de poco sol. Espectacular, planta antigua, hay que sacarla para arriba porque como planta antigua a veces la desprecian, para mí no, para mí hay que tenerla, y para mí hay que ir a juntar los caracoles adentro de ella. Y bueno, junta caracoles, le pueden llamar si quieren, pero es una planta espectacular. Después que se secan las flores, si quieren, le dejan los vástagos esos, porque esos vástagos arriba dan semilla roja, que a veces queda linda. Si no, lo cortan después de la floración y ya está, cortan el vástago. Bien, es el opuesto de la Josefina. La Josefina es de sol y esta es de sombra. Resulta que se confunden las dos por la hoja, pero bueno, una vez que agarran ojo, se dan cuenta que ya no es tan parecida, ¿no? Preciosa en maceta, le encanta el abono, le encanta el compost, ¿tá? Ustedes le ponen abono, le ponen compost y florece muy distinto, ¿tá? Inconveniente, florece nada más que un mes y poco, pero bueno, después está verde y eso es importante, que en un jardín las plantas estén verdes. Ahí va, esta poco conocida, poco utilizada, porque compite con las flores de estación, compite con el copete naranja o el copete amarillo. Se llaman coreopsis. Si un día caen sobre esta planta en algún vivero bien surtido, acuérdense que la pueden plantar y no la pierden del jardín si ustedes van dividiéndola. Van sacando hijuelos, la van dividiendo, no la pierden. ¿Eh? Coreopsis, preciosa planta. La cufia que ya hablamos en el curso es otra que es preciosa herbácea perenne, que ahora se empieza a poner fea, que en invierno se queda fea, déjenla que quede fea y la podan después de las heladas. Por ejemplo, en tu ruta 34 estoy casi seguro que esta planta, si la pones en el medio del campo, sufre montones, porque no quiere el sol fuerte del verano y no quiere el frío de ahora. Es tropical, es media tropical, subtropical. ¿Qué quiere decir? Le gusta la época cálida, no le gusta el sol quemante ni el sol seco del verano, nuestro, ¿ah? Y no le gustan las heladas. Entonces es ideal para tenerla en lugares medio protegidos, exteriores, pero algo protegidos, ¿tá? De las heladas y de los soles fuertes en verano. Igual, en verano el sol fuerte funciona si la regás bien casi todos los días. Y gajitos cuando quieras. Hacer gajitos cuando quieras de esta planta es una forma de tener hijos de ella, que encima esta planta, abajo de esta, se llena de hijuelos porque la misma flor da semilla y la semilla brota abajo de ella. Acuérdense, los que tengan de esta cufia la plantan en una maceta de golpe y después se encuentran con cantidad de hijuelos abajo y agárrenlos. Cuando están de 2 centímetros los hijuelos, meten una cucharita, los sacan y los ponen en una macetita y hacen sus hijos. ¿Ya? Porque hay plantas que son así, que te germinan ellas mismas.
Las famosas achiras me van a decir, pero esto es de basural, que no sé qué. Bueno, resulta que hay achiras paisajísticas, hay achiras que los paisajistas y los decoradores los buscamos montones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque su follaje es lindo y su flor es linda. Este follaje raro se ve poco en Uruguay, el que se ve más es este. Esta achira se introdujo hace unos años, las achiras son sudamericanas, de climas más cálidos que el nuestro, pero funcionan al límite acá en Uruguay, y esta es la que está fina desde hace tiempo, se llama Fashion, achira Fashion, esa está muy buena, y yo la planté hace 6 años donde vivo, y no cuida a nadie nada, más que yo interviniendo a veces en poda con alguna gente, pero en regar, cero riego, y esta planta lo lleva, sigue viviendo sin cuidados. ¿Tá? Y cada tanto la dividís, cada 2 años la dividís y haces achiras de estas a rolete, ¿no? Esta se ve poco también, pero es muy buscada por su follaje bordó, digamos oscuro. Es una maravilla, da flores naranjas o da flores rojas. Esta era la anterior. O sea, ojo que esto es muy interesante, lo único que en invierno decae. Y son invasoras hasta por ahí nomás. Estas mismas no son las mismas que vemos en los basurales. En los basurales crecen achiras y ahí sí invaden mucho, pero acá se controlan bien estas. A mí me encantan estas de darle altura a un cantero con esto. Todo depende de qué se quiere hacer, ¿no? Pero la parte alta de un cantero, ponerle achiras, está bueno. Todo depende de dónde está el cantero. Por ejemplo, para el cantero que voy a decorar hoy de tarde, no. ¿Tá? Porque es el frente de una casa y esta planta 4 meses fea no se banca y después capaz que hasta le tapa la ventana. La equinacia purpúrea, esto también para coleccionistas y planta no tan vista en nuestro país, muchísimo visto en los países más frescos, europeos y eso, ¿no? Busquen las propiedades medicinales de esta planta. Es linda, es una planta que agarra unos 50 centímetros, 40, 50, no se ven todos los viveros. Si la ven, pruébenla al sol, es interesante, es linda. Si le ponen bastante abono y la riegan en verano, les da más. ¿Eh? Y estos sí, estos son unos clásicos que están muy buenos y muy recomendables, ¿no? Los dietes. Estos sí vamos a plantarlos hoy de tarde, lo de Gonzalo. ¿Por qué los dietes me gustan? Porque están siempre interesantes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en la calle, ya les hablo de la casa de Gonzalo, yo no quise poner cosas que en invierno se pelaran, porque si no nos queda desnudo justo el frente de la casa. Entonces esta planta yo la pongo en un cantero y voy a tener verde todo el año. Y encima florcitas, ¿tá? Fuera de la época fría, fría, esta planta da flores casi todo el año. Y sobre todo cuando en primavera, por ejemplo, otoño, le cae agua, cae una lluvia o ustedes riegan, ella como que explota y empieza a dar flores. Planta antigua que se puso de moda de nuevamente, ¿por qué? Porque justamente no hay que andar cambiando plantas. La plantás, te genera este volumen verde y no tenés que estar cambiando de plantas y bancándote capaz que 4 o 5 meses de planta fea. Esto está siempre interesante, el dietes. ¿Ven cómo se usa en una decoración grande, en un cantero grande? En una maceta queda lo más bien también, ¿eh? Ojo. Las gauras, ¿tá? Que estuvimos hablando en el curso, herbácea perenne preciosa. Ahora en invierno desaparecen y no esperen nada de ellas. Sí lo que pueden hacer, cuando se va el frío, pueden agarrar hijuelos de la tierra y hacer plantas, si quieren. ¿Tá? Una planta muy noble, muy interesante, pero claro, en invierno, cero. ¿Tá? Existen en roja, rosada y blanca, y existen de dos portes, altas y más bajas. Este es un clásico de los jardines de antes, ¿tá? Divina, que hay que volver a usarla si no la estaban usando. Y yo acuerdo, les reitero, estoy hablando de herbáceas, perennes, plantas que no mueren, así nomás. ¿Qué quiere decir? Que pueden durar años en su jardín, y si ustedes las dividen, las reproducen, más tiempo todavía y no se van nunca del jardín. Esto no es como una petunia, un copete, una flor de estación que la compro y la tiro en la temporada. Esto dura y se puede formar esto, y de esto ustedes sacan este conjunto, así, este volumen, ustedes ahí, si quieren ponerse a dividir plantas, sacan cantidades. ¿Ah? La gasania no es rayito de sol, algunos lo confunden y le dicen rayito de sol. Esto va al sol, pero no es rayito de sol. Y resulta que está casi siempre en los viveros, porque hasta a veces en invierno, en lugares no muy fríos, sigue funcionando. Pero también es más bien de época cálida, y no le gusta el exceso de agua, pero tampoco cero agua en verano, ¿eh? Acuérdense, no es cero agua en verano. El heliótropo,
El heliotropo es poco conocido, ya podríamos decir que para coleccionistas, para jardines donde no esté, digamos, el sol fuerte fuerte. Es interesante, se hace fácil de gajo, pero no se encuentra muy comúnmente. ¿Tá? Pero que la conozcan, que sepan que existe, que si un día van a un vivero y ven esto, es esto, el heliótropo, ven una planta con esta característica que no es muy común. ¿Tá? Linda planta. Y estas son fantásticas, y estas sí, así como yo les diría, a ver, en un jardín el heliótropo, no importa si no hay, pero en un jardín medianito, en un parque, en un jardín grande, el hemerocalis tiene que estar presente porque es una maravilla, es fácil, es noble, es lindo, parecen los lilium, no son los lilium, esto se llama hemerocalis o flor de un día, y hay colores extraños en Uruguay, uno podría jugar a ir por los viveros por ahí, cuando ve un color medio extraño, tratar de comprarse alguna para tenerla, porque no las perdés. Comprás esto y después las dividís y seguís haciendo plantas. Son bárbaros, ¿no? Yo he hecho canteros grandes con esto y quedan preciosos, ¿no? Es más, en las rocallas de Punta del Este también se usan en vez de flores de estación. Lo único que en invierno decaen y algunos tienden a desaparecer y después rebrotan. Hay algunos colores de hemerocalis que quedan pelados en invierno. Preciosa planta que le gusta ser regada en verano. La púrpura que estuvimos hablando de ella, ideal para hacer gajos, ideal para época cálida, ideal para lugares donde no haya mucho sol, no le gusta el sol fuerte del verano, ni lo seco del verano. Entonces, si ustedes la ponen muy al sol van a tener que regarla más. Pero de gajo esto prende y le gusta que la mantengan podada y medio redondita. Aunque he visto púrpuras de 1,50 m, 2 metros de altura, porque en los jardines de las abuelas, de golpe uno piensa que las abuelas saben todo, y no es así. La abuela agarra, plantó, y que venga a veces como quiera, y la va llevando para arriba, y he visto de estas atadas a una columna, flacas y altas, bueno, yo que sé, cada uno, pero quedan desgarbadas. Si ustedes las dejan ir para arriba, quedan desgarbadas. A mí me gusta más podadita y queda como una cosa más pompón, ¿no? Bueno, el incienso, genial para poner colgando en macetas, para poner como cubresuelo en lugares de sol y no tanto sol. No le gusta el frío y no le gusta la humedad a esta planta. Acuérdense, a los que se les puede llegar a morir el incienso muy a menudo porque excesos de agua en la maceta. Y se reproduce, que es un bollo, ¿no? Y después estos cubresuelos, que a mí me encantan, son los lamium. ¿Ah? El nombre está acá arriba, lamium. Pero pidan el lamium, si un día van a un vivero, pidan el lamium que es bien gris, ¿tá? Y más compacto se llama, porque hay uno que es muy invasor. Este es bien compacto y es así, es una maravilla, para lugares no de heladas y lugares no de sol fuerte en verano. No quiere el sol fuerte, es ideal para lugares sombríos, es ideal para... Tendría que haber en Montevideo en ciudades del interior protegidas, en jardines protegidos, en porches, patios, tendría que estar presente esta planta, porque es impresionante lo linda que es. ¿Por qué no abunda? Porque es lenta en el crecimiento. Esta es lenta en el crecimiento, no le gustan las heladas y no le gustan ciertas cosas. Entonces, para reproducirla no es tan rápida como otras plantas. Entonces, apenas hay en los viveros, se la sacan de las manos, lo que hace que no haya muchas. Pero se reproduce de pedacitos, se reproduce de divisiones. Pero claro, para dividir una planta hay que esperar que crezca. Si yo digo que es lenta, ahí está el problema. Uno puede sacar pocas plantas de estas. Pero si uno tuviese más, esto se vende como... Y terminamos con el rayito famoso. Lamprantus se llaman los rayitos de sol. Por algo le decimos rayito de sol porque el nombre es muy difícil. ¿Tá? Y que multiradiatus, qué bueno que está el apellido. Como que radia múltiples colores, supongo. Rayo del sol, cero cuidado. Gran ventaja, cero cuidado. Gran desventaja, florece nada. Florece un mes y pico. Entonces está divino, pero no lo puedo tener en el frente de una casa si quiero tener flores todo el tiempo. Entonces para eso existen las flores de estación, ¿entienden? Por eso las flores de estación tienen sus ventajas de que florecen mucho comparado con los rayitos, pero el problema es que mueren las flores de estación y el rayito no muere. Entonces son para usar en determinados lados, para tenerlos, cubrir el suelo, hacerlos colgantes, en rocallas, sabiendo que después se me apaga el fuego del color y queda el follaje grisáceo verde de
la hoja, ¿no? Pero bueno, y después cuando a mí no me gusta hacer mezclas de colores, con los rayitos de sol pasa de que suelen ser multicolores, entonces a veces no es fácil mantener un rayito de sol. No confundan esta planta con otra cosa que se llama portulaca. La portulaca es una flor de estación. Esto es rayito de sol, esto es distinto, es una herbácea perenne que no muere. ¿Tá? Yo voy a ir ahora a ver si hay alguna pregunta.